Estimados estudiantes del módulo Empresarismo, continuamos con toda la temática propuesta para nuestra tercera semana de actividades y ya seguimos abordando la temática del plan de negocios. Ya hemos visto el estudio de mercado, que es la primera parte del plan de negocios, en la cual analizamos la viabilidad de la idea de negocio desde la perspectiva del segmento, nicho de mercado, el marketing mix, el análisis de la competencia, el análisis del entorno industrial. Y tenemos también el desarrollo del estudio técnico, en el cual analizamos todos los requerimientos técnicos, infraestructura, maquinaria, instalaciones, equipos, eh, diagrama de proceso, de producción o de comercialización. Y en la anterior diapositiva veíamos, o en la anterior presentación, veíamos el concepto del estudio administrativo, es decir, la viabilidad de la puesta en marcha de una idea de negocio basada en la creación de la estructura organizacional pertinente, pues para implementar la idea, así como en el desarrollo de aspectos relacionados con la misión, la visión, los objetivos, las políticas, las metas y ante todo, pues obviamente definir los procesos de selección de personal. En esta oportunidad vamos a ver el cuarto estudio que hace parte del plan de negocios, el cual corresponde al estudio legal. Todo ello en el marco de nuestra segunda unidad de aprendizaje, que consiste en la oportunidad de negocio. Entonces, ahí recordemos que la oportunidad de negocio se materializa en el plan de negocios. O sea, el plan de negocios es el documento que sintetiza toda la oportunidad de negocio, entendiéndose como la combinación de la idea de negocio más el concepto de negocio más el modelo de negocio. Entonces vamos a ver el estudio legal. Entonces, ¿qué nos debe permitir el estudio legal? El estudio legal básicamente nos permite analizar la viabilidad para la puesta en marcha de una idea de negocio basada en los requisitos legales para la operatividad, constitución, ¿cierto? La parte relacionada con definir el tipo de sociedad comercial que deseamos constituir como empresa, ¿cierto? Para materializar más nuestra idea de negocio, cuáles son los trámites que se requieren, pues obviamente para eh, la constitución y legalización de esa idea de negocio convertida en empresa, las implicaciones tributarias y las leyes especiales para operar empresas. Se hace mucho énfasis en las leyes especiales para operar empresas, ya que, como ustedes bien saben, en el servicio farmacéutico, en el sector farmacéutico, hay una legislación particular. Por ejemplo, el decreto 2200 del 2005, la resolución 1403 del 2007 y demás resoluciones que nos permiten entender muy bien el papel que se cumple en el sector farmacéutico en Colombia y toda la normatividad que esto lo regula. Entonces, en primera instancia, en el estudio legal debemos definir cuáles son los tipos de sociedades comerciales en Colombia. Ahí tenemos un cuadro comparativo en la presentación donde ustedes ven que hay dos tipos de sociedades. Hay unas que son las sociedades de personas y otras que son las sociedades de capital. Las sociedades de personas, ahí tenemos tres categorías que son la sociedad colectiva, la sociedad limitada y la sociedad en comandita simple. Ahí ustedes pueden observar en este cuadro comparativo la denominación de socios, cómo se denominan, el número de socios de cada tipo de sociedad, la responsabilidad y el capital social y los votos para la toma de decisiones. Pero también tenemos otro conjunto de sociedades que son las sociedades de capital, ¿cierto? Las cuales están conformadas por la sociedad por anónima simplificada, o sea, la sociedad por acciones simplificada, la famosa SAS, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Es importante que ustedes revisen esta comparación o esta clasificación de las sociedades comerciales en Colombia y esta información la pueden complementar y ustedes la pueden encontrar en el Código del Comercio. O sea, en el Código de Comercio y en el régimen de sociedades ustedes pueden observar estas categorías de sociedades comerciales, esta clasificación de las sociedades comerciales. Es importante tener en cuenta que hay unos trámites para constituir una empresa, de las cuales podemos hablar de cuatro categorías. Uno que son los trámites comerciales propiamente dichos, en los cuales está basado en el tema del registro mercantil, la escritura pública que se hace ante notaría, registro mercantil que se hace ante la Cámara de Comercio de la jurisdicción respectiva, la inscripción del libro de actas, el libro mayor y de balances, todos estos requisitos que están establecidos desde la legislación comercial.
Hay otros que son trámites de tipo laboral. En esta segunda categoría de trámites de tipo laboral estamos hablando de todo el tema relacionado con la afiliación a EPS, a pensiones, a ARL, que significa Administradora de Riesgos Laborales, también al tema de las cajas de compensación, los parafiscales que se aportan al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y todo este tipo de trámites. ¿Listo? Esos son los trámites de tipo laboral. Hay un tercer conjunto de trámites que son de funcionamiento. Entonces, en los trámites de funcionamiento estamos hablando del tema del uso de suelos, concepto del cuerpo de bomberos, SAICO y ASIMPRO, impuesto de timbre, todos los que son ya más establecidos en el municipio, ciudad, donde deseamos ubicar esta nueva empresa. Y tenemos otro conjunto de trámites, que son los trámites de tipo tributario, donde se inscribe la sociedad o esta nueva empresa, se inscribe ante la DIAN para determinar si es régimen común o régimen simplificado, según su actividad económica y demás, y asimismo pues expedir el famoso NIT. El NIT significa número de identificación tributaria. Entonces, de esta forma hay páginas, como ustedes lo pueden observar, hay una página que se llama www.crearempresa.com.co, donde prácticamente a través de sus herramientas, ellos pueden apoyar todo este proceso de consulta, diligenciamiento y formalización de los trámites. Entonces, es importante y les sugerimos, estimados estudiantes, que revisen este link, ya que vamos a encontrar un paso a paso muy importante para constituir empresa en Colombia. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para constituir una farmacia? Entonces vamos a empezar a mirar cada uno de ellos. El primero es consultar en Cámara de Comercio de la jurisdicción donde pertenecemos que el nombre esté disponible para el negocio. Ustedes saben que la homonimia, ¿cierto? No puede darse. ¿Qué significa homonimia? El mismo nombre. Entonces, no se puede tener el mismo nombre que otra empresa que ya esté previamente registrada. Se hace el acta de constitución y se elaboran los estatutos. Es decir, ya esto tiene que ver con la inscripción de la sociedad. Se hace la escritura pública de acuerdo a los estatutos, que esta escritura pública debe autenticarse primero ante notaría normalmente. Cuarto, se lleva a la Cámara de Comercio el acta de constitución y la escritura pública y la presentación personal de sus otorgantes ante el secretario de la Cámara de Comercio. Esa información debe presentarse tanto en físico como en medio magnético. Es importante tener en cuenta que se debe pagar el impuesto para la gobernación, así como comprar los formularios RUES. El RUES es el Registro Único Empresarial de las Empresas en Colombia, en la Cámara de Comercio y se diligencias y se presentan firmados por el representante legal. También en la Cámara de Comercio se deben registrar los libros de actas y los de accionistas, que esto hace parte de los trámites de tipo comercial que debe cumplir la nueva sociedad. También es importante que en la Cámara de Comercio se puede solicitar el PRERUT. El PRERUT, como su nombre lo indica, va antes de la expedición del registro tributario y que tiene que ver con la declaración de las actividades económicas que realizará la nueva empresa. También con la empresa registrada y el PRERUT se abre una cuenta bancaria. O sea, posteriormente, después de que se registra la empresa y se expide el PRERUT, es necesario abrir una cuenta bancaria. Y sin la certificación de la apertura de la cuenta, ¿qué pasará? La DIAN no procederá a registrar el RUT como definitivo. Entonces es importante que después de tener el PRERUT, es necesario dar apertura a una cuenta bancaria. Posteriormente, la DIAN puede expedir el RUT definitivo, se lleva a la Cámara de Comercio para que se evidencie también en el certificado de existencia y representación legal, la cual debe ser de conocimiento y de dominio público. En la DIAN también se soluciona la resolución de la facturación, porque esto depende, porque si estamos hablando de un régimen común, muy seguramente va a tocar expedir la resolución de facturación. Trámites de bomberos, industria y comercio y secretaría de salud, que son los trámites más enfocados al funcionamiento, que eso se gestionan internamente en las alcaldías. El uso del suelo también desde el plan de ordenamiento territorial. Entonces es importante que hay que diligenciar el formulario del uso del suelo.
y se esperan 15 días para la respuesta a la solicitud expresa, ¿cierto? A través del concepto del uso del suelo en el plan de ordenamiento territorial. De igual forma, para el caso del impuesto de industria y comercio, es necesario llenar el formulario y presentar el certificado de la Cámara, así como el formulario del uso del suelo, el contrato de arrendamiento del local por la que la persona propietaria del local se hace codeudora del impuesto de industria y comercio. De igual forma, se diligencia el formulario y se paga de acuerdo a las ventas presupuestadas. Y también en algunos casos se hacen consideraciones de que adicionalmente se pagan 15% por avisos y tableros y 1% del impuesto de industria y comercio. Y de esta forma la actividad de industria y comercio sale por resolución de 1 a 3 meses. Esos son pasos importantísimos. Aquí condensamos varios de esos trámites, los cuales son los comerciales, los laborales, los tributarios y los de funcionamiento, que en esencia, pues básicamente eso es lo que se busca determinar a través del desarrollo de estas pautas o de estos pasos. La Secretaría de Salud solicita la visita y ellos realizan un acta para expedir la certificación respectiva, es decir, el permiso que se debe tener de la Secretaría de Salud, el cual es muy importante al momento de crear una droguería o una tienda naturista. Para expedir el concepto de cuerpo de bomberos, las instalaciones deben tener señalizaciones, extintores, certificados de fumigación y cumplir toda la normatividad. Cualquier incumplimiento de estos implica sanciones económicas y en el peor de los casos prácticamente obligan al cierre definitivo de las empresas. Reportarse en Saico y Asimpro, esto por el tema de derechos de autor frente al uso de música. Entonces, esos derechos se pagan en Saico y Asimpro. Registrar la empresa a la seguridad social, es decir, al fondo de pensiones y a la EPS, que obviamente va a tener el primer contacto para afiliar a los empleados. De igual forma también la ARL, o sea, la Administradora de Riesgos Laborales, que también eh, coteja y que sea de beneficio para todos los colaboradores de esa organización. Y otro paso es contratar los servicios de salud ocupacional, que hoy en día no se llama salud ocupacional, sino las siglas que ustedes ven en la presentación: Sistema en Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo. Importante también tener presente los aspectos sociales y ambientales que deben considerarse en el estudio legal. Uno de ellos es la cantidad y calidad de empleos generados, es decir, el impacto que se busca establecer a partir del desarrollo de la idea de negocio, las ventajas que la nueva empresa trae para la comunidad y la sociedad en general, es decir, el impacto que se genera en la comunidad y en la sociedad, los efectos sobre la cultura y las condiciones de vida en la sociedad, es decir, un impacto cultural de la idea, los riesgos que vayan a tener los trabajadores al realizar las labores con la empresa, ¿cierto? Entonces eso también hay que estimarlo. Y no necesariamente se tiene que hacer única y exclusivamente como práctica cuando tengamos un sistema en gestión en salud y seguridad en el trabajo, sino que también se puede desarrollar esa matriz de riesgos. Los riesgos de contaminación de la empresa también es fundamental tenerlos presentes por el tema del impacto ambiental que pueda generar y los mecanismos de mitigación del impacto ambiental. Entonces, eso también hay que considerarlo para la puesta en marcha de la nueva idea de negocio. Bien, estimados estudiantes, entonces ya con esta presentación terminamos el estudio legal. Continuaremos en las siguientes presentaciones hablando de los demás componentes del plan de negocio y entraremos a la unidad de aprendizaje número 3 relacionadas con redes de apalancamiento. Esperamos que sus inquietudes sean canalizadas al foro permanente de dudas e inquietudes y que revisen detenidamente este material para estudiar para los parciales. Hasta pronto.